En esta entrega utilizaremos la función contar.sin. Para ello utilizaremos la base que tenemos en pantalla. Es una base pequeña, pero para lo que queremos hacer nos va a servir bastante. Vamos a ver primero que la nomenclatura o la sintaxis de contar.si es la siguiente. La función contar.si se puede escribir o usar el asistente de funciones. Es mejor escribirla y tiene dos argumentos. Uno que es rango y el segundo argumento es criterio. Es importante destacar que el criterio se refiere a los datos del rango, es decir, el criterio es una búsqueda de alguna alternativa que se encuentra en el rango. Supongamos que en esta base nosotros queremos buscar cuántos códigos AC41 aparecen en esta base, es decir, cuántos códigos AC41 hay. Bueno, podemos usar la función contar.si. Es importante destacar que cuando uno escribe la función, aparece un asistente. Si yo quiero usar la función que me está proponiendo el asistente, no debo presionar Enter, sino que debo presionar la tecla Tab. Y ahí me permite seguir escribiendo. Hay que tomar en cuenta que no me está colocando los cierres de paréntesis. Entonces, el primer rango sería este que está en pantalla de A2 a 9, para este ejemplo, donde en ese rango yo quiero buscar el siguiente criterio. Como el criterio es que sean AC41 y es un alfanumérico, lo escribo entre doble cremilla. La sintaxis del contar.si, vamos a ver que independiente que se trate de un alfanumérico, el criterio o no, debe ir siempre entre cremillas. Entonces, estoy buscando en el rango A2 a A9 todas las veces que aparezca el código AC41. Esto me da 4, que si ustedes ven, efectivamente son 4 las alternativas que aparecen. Ahora, supongamos que el criterio es numérico, es decir, yo quiero saber cuántas veces aparece un cargo unitario mayor a 50. Entonces, cargos unitarios mayor a 50. Bueno, voy a usar un contar.si, donde el rango ahora son los cargos unitarios y lo que busco, como es un criterio entre cremilla, es mayor a 50. Hay que destacar que el criterio que sea mayor a 50 va a buscarlos en el rango B2 a B9. Y el criterio está entre cremillas a pesar que tiene un operador mayor. Vamos a ver que aparecen 3 sobre mayor a 50, que efectivamente son estos 3. Ahora, algo más difícil sería resolver cuántos cargos unitarios son mayores al promedio del cargo unitario. Si yo, ¿cuántos cargos unitarios son mayor al promedio de cargos unitarios? Bueno, si yo selecciono los cargos unitarios, vamos a ver aquí en la barra de abajo que el promedio es 42,175. Entonces yo podría decir contar.si rango y el criterio que sea mayor que 42,175.
El problema de esto es que como es una base, esto queda muy restringido a los valores que yo tengo. Es decir, si yo cambio uno de los valores de los cargos unitarios, esto de acá abajo que hemos calculado no nos va a servir porque está trabajando con los datos que tiene actualmente. Entonces, este valor fijo no me sirve. Yo podría haberme tentado a hacer lo siguiente: escribir promedio de este rango. Recordemos que el criterio va entre cremillas. Al estar entre cremillas, se anula la función promedio. Por lo tanto, no me marca error, pero no me está haciendo el cálculo como corresponde. Me está colocando 0. ¿Por qué? Porque la función promedio está siendo anulada. Ahora, en esta referencia que tengo aquí en G1, tengo el promedio que es de B2 a B9, que es 42,879. Yo también podría haberme tentado a decir que sea mayor a esta referencia. Vemos que tampoco funciona. ¿Por qué? Porque está dentro de las cremillas. Entonces, para resolver este problema, vamos a usar el operador concatenar, donde vamos a decir que el criterio es mayor, que está entre cremillas, concatenado con la función promedio de este rango. Es decir, en el rango B2 a B9 estoy buscando los criterios que son mayor al promedio de B2 a B9. Y en este caso sí cumple la función. Ahora, si yo uso una referencia, voy a ver que también funciona contar puntos sí. Tengo este rango y el criterio que sea mayor. Como voy a concatenar con una referencia, coloco el ampersand y cierro esto. Entonces ahí sí funciona. Entonces este es un uso de la función contar puntos sí, donde tiene más alternativas. Se puede trabajar con fechas también, pero por ahora esto es lo que vamos a utilizar. Podríamos en estos instantes hacer un uso de la fecha. Supongamos que yo quiero los registros con fecha mayor al 30 de enero del 2020. 30 de enero 2020. Bueno, tendríamos que usar un contar punto sí. Como yo voy a usar un criterio de la fecha, el rango que me considera la fecha es este. Entonces, el criterio es que sea mayor. Y aquí la fecha sí que tengo que colocarla completa. 30 de enero de 2020. Me da 4. Que efectivamente son estos 30 de enero, sería 1, 2, 3. Me da 5. No, son 4 efectivamente. Estos de aquí abajo. ¿Ya? Ahora, se puede extender más, pero aquí hemos trabajado con un alfanumérico, con valores unitarios y con fecha. ¿Ya? Con eso ustedes pueden tener una visión completa de cómo utilizar el contar puntos sí.